Hoy contamos con Luis Fernando Cámara. Él es médico y director del proceso Hoffman en España. Es un referente del desarrollo personal y también creador de su propio método de trabajo para la realización personal, sanación de patrones de relación disfuncionales. Una vida dedicada al autoconocimiento y al servicio para facilitar esas herramientas en los procesos de desarrollo personal. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar aquí. Encantado también de esta entrevista. Gracias también a todos aquellos que nos ven, que cada vez son más y más recurrentes. Gracias por hacer crecer este canal. En los últimos meses ha crecido exponencialmente. Gracias por ello. Hoy abrimos nueva temporada de entrevistas y encuentros con un solo objetivo: recordar lo que somos, lo que hemos venido a ser, hacer que nuestra parte más profunda esté presente en cada instante y que nuestra esencia, que es amor, se apodere de nuestras vidas y de nuestros actos. Gracias a todos por estar ahí. Luis Fernando Cámara, nuestro primer invitado de la temporada. Él es terapeuta de terapeutas. Luis, empezaste ejerciendo la medicina y continuaste, pero te decantaste más adelante por la psicoterapia. ¿Qué fue lo que te cautivó de la psicología? Bueno, yo empecé haciendo medicina alternativa, aparte que tenía un trabajo también en la Seguridad Social Vasca y por curiosidad me anoté a un curso de psicoterapia humanista, diciendo, bueno, me vendrá bien para entender mejor a mis pacientes, pero luego me di cuenta que al que más tenía que entender era a mí mismo y ya pues no pude soltar la psicoterapia, aunque continué ejerciendo la medicina hasta mi jubilación, pero la psicoterapia ocupó un lugar más importante porque el trabajo como médico me dejaba bastante tiempo libre, ¿no? Fuiste colaborador del psiquiatra Claudio Naranjo, un gran comunicador y un pionero de la psicología transpersonal y de la recuperación y actualización del eneagrama. ¿Cómo fue, Luis, tu relación con Claudio Naranjo? Hablan de alguien realmente erudito y lleno de sabiduría. Bueno, yo le conocí en el 87 en una conferencia en Madrid sobre Gestalt y meditación y me cautivó desde el primer momento. Su discurso me pareció clarísimo, profundo, pues el símbolo de esa enorme erudición que tenía, ¿no? Y entonces, pues continué en contacto con él, después hice los trabajos de eneagrama que él sugería, entonces me incorporé al equipo de organización del SAT, que es el trabajo que él creó, y desde el 91 estuve ahí hasta el 2010. Y en ese tiempo, pues mi contacto con él fue muy extenso, asistiendo a multitud de SATs, primero para formarme yo, después para acompañarle, para ayudarle, para impartir una parte de ese trabajo. Y en ese transcurso, pues aprender más profundamente el eneagrama y no solo el enagrama, que era una parte de lo que él desarrolló, sino que tenía una erudición y un conocimiento tan amplio de todas las corrientes espirituales de la psicología que para mí era un pozo de ciencia, ¿no? Así que fue una gran fortuna poder conocerle y estar muchos años a su lado, ¿no? Mm. En el contexto del eneagrama, ese estudio de la personalidad y del carácter que habla de 9 tipos de personalidad, creaste el método de sanación de patrones de relación disfuncionales, de lo que vamos a hablar hoy, que Sí. impartes en encuentros y en talleres que organizáis. Pero antes, Luis, me gustaría saber qué significó conocer para ti al detalle las líneas estructurales de tu propio eneatipo, de tu carácter. Bueno, primero considerar que de ser una persona que se sentía un bicho raro, porque me sentía poco capaz de funcionar en grupos, un poco tímido, introvertido, y eso, pues en el contexto de la psicoterapia, pues era como un bicho raro, ¿no? Porque todavía en aquella época, pues que no se conocía el eneagrama, pues más o menos lo que imperaba es ser espontáneo, abierto, y eso es lo que se valoraba, y yo no llegaba para allá. Entonces, para mí, comprender que hay diferentes formas de carácter, que desde la infancia hemos elegido una estrategia para habérnosla con este mundo, y esa estrategia mía era solamente uno de esas 9 posibilidades. Eso para mí fue un descanso enorme, ¿no?
un descanso enorme, una aceptación de mí mismo, como que no tuve más remedio en realidad que adoptar esa estrategia. Eso me reconcilió mucho conmigo mismo, ¿no? Y también el mapa que ofrecía Claudio, un mapa bastante elaborado de cada eneatipo, me ayudó a conocer más recovecos de mi psicología, de mi forma de ser, aceptarlas, ¿no? Así que fue para mí una ayuda también desde el punto de vista como terapeuta, pues para comprender a otras personas que venían a donde mí, ¿no? Claro. Es casi un salto cuántico, ¿no? Ver a tu ego como un ello, ¿no? Ver tu personalidad fuera de ti y comprender por qué actúas como actúas. Claro. Eso me llegó más profundamente también cuando hice, dentro del contexto del trabajo del SAT, cuando hicimos un resumen que hacía Claudio del proceso Hoffman, que le permitió Bob Hoffman hacer en el contexto del SAT. Ahí comprendí también más profundamente cómo eso fue aprendido en la infancia de una forma inevitable. Y eso es importante comprenderlo, que no pudimos elegir cuando éramos niños, que no pudimos elegir cómo íbamos a ser, que no podíamos decir, pues yo voy a ser extrovertido, No, estaba delimitado por la familia a la que vinimos, por cómo era mamá, cómo era papá, cómo era aquel ambiente familiar que me obligaba a determinados recursos, a determinadas estrategias y no a otras. Entonces, eso para mí, esa comprensión de cómo en la infancia se gesta todo el carácter, de qué manera minuciosamente comprender eso, me permitió entender también y desarrollar lo que después creé, lo de patrones de relación, ¿no? ¿En qué consiste, Luis, lo de patrones de relación disfuncionales? Bueno, el eneagrama cada eneatipo es algo muy complejo. Yo suelo decir que es como un edificio que tiene columnas, que tiene ladrillos, tiene muros, y hay columnas que son, digamos, líneas maestras de ese carácter, y hay otros ladrillos que son pequeños detalles, consecuencias de esas columnas. Entonces, pero todo el edificio es muy complejo. ¿Y cómo atacar ese edificio? Porque se habla de conocer el ego, ¿no? De quitarle fuerza, pero ¿cómo se hace eso con un edificio tan complejo? Si el carácter de una persona es la envidia, ¿cómo se aborda eso? Es inabordable porque, ¿no? Entonces, lo que me quedaba evidente es que solo se puede abordar eh, dividiéndolo, fraccionándolo en patrones de los cuales está compuesto el carácter, en patrones más individual, más pequeños, digamos, más limitados, que no quiere decir que sean más superficiales, que algunos son profundos. Por ejemplo, el patrón de abandono es un patrón muy profundo que más o menos está presente en todos nosotros, pero diríamos que es una columna de todos los caracteres, ¿no? Una columna muy importante. Y hay otros patrones más pequeños, como por ejemplo, pues que me parece que no me valoran tanto, ¿no? Es un patrón que también se deriva de otros más importantes, pero a veces lo podemos vivir como muy aislado. No me valoran en mi empresa, no me valoran mis amigas o mi pareja, ¿no? ¿No? Y esos patrones, pues, se pueden trabajar también individualmente, ¿no? Entonces, para mí quedó claro que abordándolo como patrones de relación, porque siempre los patrones se han aprendido en un contexto de relación con la familia y se activan y se utilizan también en contextos relacionales. Por eso les llamamos patrones de relación. Entonces, ahí, comprendiendo cómo se nos activan esos patrones en la vida cotidiana y encontrar un camino para desactivarlos, que ese es el tema más importante, ¿no? No vale con conocerlo, que yo creo que eso en el trabajo del eneagrama, que es un trabajo que hay una parte, digamos, teórica importante de comprender el mapa, pero no está delineado cómo se desactiva eso, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, porque comprender cómo soy, cómo son mis patrones negativos, pero si no sé cómo se desactivan, hay una parte que se desactivan simplemente por el hecho de comprenderlo, o por lo menos se suavizan. Me lo puedo ir perdonando, puedo ir comprendiéndolo, pero hay otros que son
muy profundos, muy sólidos y necesitan herramientas un poquito más potentes para desactivarlos, ¿no? Y eso es lo que fui desarrollando y lo plasmé al final en un taller de fin de semana que es el de patrones de relación, ¿no? Porque todos, Luis, somos un eneatipo por excelencia. Claudio decía una cosa que a mí me parece fundamental, que el eneagrama es como un poliedro de 9 caras que está apoyado sobre una de las caras. Es decir, que digamos que el eje de nuestra psicología es uno de esos eneatipos, pero compartimos un poco de todos los demás eneatipos. Y eso es muy importante porque a veces se olvida. Hay gente que se pone a estudiar el eneagrama y se centra, cuando se da cuenta que es un eneatipo determinado, se centra exclusivamente en eso, se pone a profundizar, a mirar detalles y se olvida de que hay otros eneatipos de los cuales comparte muchos patrones. A mí me ha pasado que igual le dices a alguna persona, hombre, esto es un poco de envidia, y me dice, no, yo no soy un 4, ¿no? Yo no tengo envidia. Hombre, por favor, no es así, ¿no? Todos tenemos un poco de todos y hay que tener la amplitud de comprender todo el eneagrama y ver qué tenemos también de otros eneatipos, aunque el nuestro sea el eje, digamos, ¿no? Claro, porque es cierto que al lado tenemos las alas, ¿no, Luis? Después nos centramos y descentramos en otros diferentes al nuestro, por lo tanto ya tenemos ahí un eje de 5, ¿no? De 5 el nuestro, los 2 alas y el acentramiento y descentramiento, ¿no? Sí, a dónde vamos y de dónde venimos a veces, ¿no? ¿Cuál es el camino más fácil, el camino más difícil, ¿no? Sí, tenemos todas esas relaciones, pero a mí casi me parece más rico comprender que podemos acabar en cualquiera de ellos, ¿no? Porque si no nos limitamos mucho a, he pasado al 7, pero no, he pasado, en este momento estoy teniendo un patrón que encaja con el 7, pero seguramente podría encajar también con el 2, ¿no? O con otro, ¿no? A veces se complica mucho creando una teoría muy compleja, cuando en realidad podemos tener una mirada más limpia de sencillamente se me está activando este patrón. ¿Qué más me da a mí? Y eso es para mí lo que más hoy en día sigo más. ¿Qué más me da a mí que ese patrón pertenezca al 1, al 4, al 7, al 8? Me da igual. Lo tengo yo. Lo tengo yo, puedo ser consciente que se me activa, que lo empleo, que ejerzo mi vida con él. Y eso es lo que tengo que desactivar. Y no me da igual a cuál pertenece, ¿no? Claro. Sí. ¿Puedo hacerme responsable de esto que me está sucediendo, ¿no? Al final es la pregunta, ¿verdad? Claro. Después de tantos años de estudio, Luis, por tu parte y de trabajo, ¿a qué conclusión, digamos, has podido llegar en relación al estudio del eneagrama, a ese darse cuenta de que actúas bajo parámetros casi que son milimétricos, ¿verdad? ¿Podemos hablar de algunos eneatipos más resistentes al cambio? ¿Más arraigados a su carácter? Bueno, en la teoría pura, todos son equivalentes en cuanto a obstáculos para, digamos, para tomar conciencia de lo más profundo de nosotros, del ser, ¿no? Pero en la práctica hay algunos eneatipos que tienen dificultad especial porque, por ejemplo, en el cristianismo el orgullo es uno de los pecados más importantes y el eneagrama tiene mucho que ver con los pecados capitales, ¿no? De hecho, se derivan del eneagrama. Entonces, es cierto que una persona que es orgullosa tiene más dificultades para aprender porque cree que lo sabe todo. Tiene más dificultades para someterse, para aceptar sugerencias, sabiduría de otras personas, y en ese sentido le resulta más difícil el progreso, ¿no? Claro. Porque ya se siente que ha llegado, se siente que está muy adelante, y no tiene la humildad de decir, bueno, estamos todos en pañales, nos queda mucho por comprender, y eso que es más patente para un 4, por ejemplo, para un 5, que tiene peor concepto de sí mismo, pero al mismo tiempo, pues mucha más motivación para aprender, ¿no? Claro. Por supuesto que todo ego es ego, ¿verdad? Pero ¿podemos hablar, por el contrario, de un tipo de personalidad que sea más propicia o más cercana al despertar espiritual? Bueno, parece que algunos iluminados eran más frecuentes en determinados eneatipos.
podría parecer lo contrario, pero por ejemplo hay muchos nueves, ¿no? Que siendo el 9, el olvido de sí, parece que sería exactamente lo contrario de alguien que ha despertado, ¿no? También hay 5, también hay, pero bueno, yo creo que cualquiera, ¿no? Cualquiera puede llegar al despertar si verdaderamente se trabaja su ego profundamente, ¿no? Los que están más arriba en el enneagrama tienen más sensación de que ya saben, de que están por encima, ¿no? Pero realmente para todos es el mismo trabajo, para todos es la misma dificultad, porque el carácter es, como decía Freud, es una roca viva, ¿no? Que hay que picar con pico y pala, pero cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Y cualquier idea de que puede haber atajos, yo creo que es un error, ¿no? Hay un momento que uno tiene que decir, bueno, hay que aplicarse con esto, con esfuerzo, con atención, con mucha atención a cómo se desarrolla en mi vida, cómo funciona, ¿no? Y aprender constantemente de la vida, ¿no? Pero es muy interesante esto que has dicho antes, Luis, que hay patrones que son capas, algunas como más profundas que otras, ¿verdad? Que tenemos. Hay algunas que van a costar más. Vas a tener que profundizar, que ir muy al fondo, ¿verdad? Porque están tan pegadas a ti, tan pegadas a la piel. Sí, sí. Claro, son sufrimientos, por ejemplo, el abandono que he mencionado. El abandono es una experiencia muy temprana en nuestra vida y obligada. De niños nos hemos sentido abandonados en 1000 ocasiones, por muy atentos que fueran papá y mamá. Es imposible que consiguieran que no nos sintiéramos abandonados. Y es una experiencia muy dolorosa. Y por mucho que nos trabajemos, todavía hoy en día, pues una muerte, un abandono de una pareja nos vuelve a colocar en el abandono con un dolor muy fuerte. Por más que hayamos trabajado mucho el ego, que esté más suavizado, pero como digo, esos patrones son tan profundos, tan resistentes, que yo diría que un patrón como el abandono solo puede desaparecer con el despertar, ¿no? Con la toma de conciencia definitiva del salto casi conciencial, ¿no? De cambio, salto de conciencia, ¿no? Sí, que claro, evidentemente cuando te das cuenta de que no eres este yo, nadie te puede abandonar. Cuando te das cuenta que eres todo, ¿no? ¿Quién te puede abandonar? Si no existe la posibilidad de abandono, tú eres la misma unidad, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí ya queda curado de raíz. Bueno, en realidad con el despertar quedan desactivados todo el mundo egoico, ¿no? Hay una trascendencia realmente del mundo, ¿no? Claro, Del mundo en claro. sí, ¿no? En mi proceso, Luis, para mí el eneagrama fue la herramienta más completa y minuciosa, digamos, de conocimiento del ego, sin duda. No he visto nada más minucioso y fidedigno, ¿no? Que te muestra cosas que te habían pasado realmente desapercibidas a ti mismo, ¿no? Sí, Lo que pasa sí. es que te das cuenta de lo útil que es, y eso lo decías ahora, que no solo deseas descubrir el tuyo, sino que deseas descubrir el de todos, ¿no? Deseas descubrir todo el mapa porque eso te ayuda también a empatizar con los demás. Sí, a empatizar con los demás y a descubrir facetas que no están incluidas en mi mapa, pero que las tengo también, ¿no? Comprender todo el eneagrama pues nos da una tolerancia y una capacidad de sintonizar, de empatizar con los demás enorme, ¿no? Porque nos damos cuenta de que hay verdaderamente nuevas formas diferentes de mirar la vida, el mundo, a uno mismo. Hmm. Por supuesto que es el tuyo, el único que tienes margen de poder cambiar y ver, ¿no? Pero claro, siempre estamos interactuando con los otros y el eneagrama pone luz en todas aquellas sombras que aún no han sido vistas, ¿no? Uh-huh. Me llama mucho la atención a mí una cosa que observé, Luis, que te quería comentar y que a mí me ayudó mucho a integrar muy bien la diversidad de motivaciones que tenemos todos, ¿no? Porque aunque aparentemente cada eneatipo tiene un comportamiento similar en un momento dado, ese comportamiento está siempre motivado por una finalidad distinta en cada eneatipo. Para mí eso fue como la clave de verlo, ¿no? Porque parece que todos realizamos una misma acción, pero no, en esa misma acción, después cada uno tiene una finalidad distinta, ¿no? En el caso del eneatipo 5, que es el mío, creo que también es el tuyo, la finalidad siempre es el conocimiento, o en muchos casos es el conocimiento, y un 6 puede hacer exactamente lo mismo
y estar motivado por la seguridad, ¿no? Para hallar la seguridad. Por lo tanto, misma acción, pero finalidades diferentes, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y Mm, misma acción y diferente mecanismo de defensa también, ¿no? claro, claro, claro. No lo digo porque es fácil creer que alguien desea obtener el mismo objetivo que el tuyo y no es así, y no es así. Y es importante ver eso, ¿no? Porque podemos actuar de la misma manera y creer que vamos a obtener con esto algo diferente, ¿no? Cada personalidad, cada ego, tanto mental, emocional o visceral, tiene sus miedos. Las preocupaciones, Luis, ya de hecho son miedos, ¿no? Sí, de Tú alguna como manera. médico, claro, tú como médico, ¿cuál sería la manifestación extrema del miedo psicológico en la enfermedad física? Bueno, como yo creo que lo que experimenta la mayoría de la población es como ansiedad, ¿no? Ataques de pánico sería un caso extremo, Claro. pero el miedo fundamentalmente se vive como un estado ansioso, ¿no? Como de algo que va a venir, que no voy a saber enfrentarlo, y que no sé muy bien qué es lo que viene. Esa es una característica de la ansiedad, ¿no? Porque cuando se presenta algo concreto, muchas personas se dan cuenta que les desaparece la ansiedad y que pueden enfrentar el reto. Pero cuando no se sabe muy bien, ¿no? Eso es, hay estados de ansiedad flotantes que pues nos amargan la vida, ¿no? Hay gente que vive constantemente en ese estado de ansiedad, de inseguridad, de preocupación, que no tiene apellido, ¿no? Que no es una cosa concreta, ¿no? Es como si la vida fuera amenazadora y esa visión de que la vida amenazadora es amenazadora se adquiere en la infancia. La infancia o es un lugar seguro en el que tenemos una confianza básica de que es un lugar de protección, de acogimiento, de libertad, o es un lugar donde me pueden hacer daño, donde no me puedo fiar de nadie, donde me van a atacar, ¿no? Y eso son cosas que se quedan muy profundamente en la psique, ¿no? ¿Cómo definirías la enfermedad, también la física? ¿Cómo y por qué se manifiesta y cómo se debería actuar correctamente ante ella? Bueno, la enfermedad es algo tan amplio que tiene causas psíquicas sin duda, eso hoy en día nadie lo niega, aunque está aceptado teóricamente, pero en la práctica no se tiene en absoluto en cuenta porque está totalmente separada la atención psicológica de la atención física. Tú vas a un médico del estómago y quizá pues te pregunta a ver si andas muy preocupado porque se sabe que la úlcera, que no sé qué, pero vas donde uno del riñón y no te va a preguntar qué te pasa cuando en la medicina china está claramente asociado al miedo. ¿No? Las enfermedades del riñón, pero no te va a preguntar a ver si tienes miedos, ¿no? Realmente está totalmente separado, ¿no? Entonces esa separación pues es muy perjudicial porque todos los conflictos pueden tener las dos vertientes, incluso enfermedades que parece que son solamente psíquicas como la depresión, ¿no? Pues es un poco dudoso de que sean solamente psíquicas cuando realmente uno de los antidepresivos mejores es el ejercicio, ¿no? Entonces, como con un remedio físico intervenimos en algo psicológico, sencillamente porque está unido y es muy erróneo enfocarlo en un sentido o en otro, sino que hay que tener una visión amplia de que es necesario pues para cualquier enfermedad es necesario tener una vida relacional adecuada, una vida afectiva sana, ¿no? Y al mismo tiempo una alimentación adecuada, un ejercicio, sueño, etcétera. Todo el conjunto, ¿no? Todo Mm. el conjunto es lo que... Y la enfermedad viene porque el organismo empieza a funcionar mal porque en unas ocasiones le están faltando nutrientes esenciales o vitaminas, ¿no? Entonces, hoy en día la explosión de tomar suplementos y demás, ¿no? O en otras ocasiones porque la vida psíquica es muy oscura, muy triste, muy encerrada, hay mucho bloqueo físico, emocional, pero que afecta a los órganos. En la medida que esos bloqueos se concretan en contracturas físicas, contracturas musculares, ¿no? Contracturas respiratorias, todo eso también hace que la vitalidad del organismo esté disminuida, ¿no? Y se enferme por razones psíquicas también, ¿no? Mm. ¿Crees que está cambiando este hecho que has puesto sobre la mesa, Luis, de
esta separación psicología-fisiología? ¿Crees que de alguna manera ya se está entendiendo, sobre todo en Occidente, que tienen que ir de la mano? Yo creo que no, fíjate, yo en eso soy más bien pesimista, porque hay que tener en cuenta que hoy en día el tratamiento de la enfermedad está muy condicionado por quien pone el dinero en materia de sanidad, de salud. Y quien pone el dinero no hay nadie más que las farmacéuticas, las Claro. empresas farmacéuticas. Y las empresas farmacéuticas no tienen ningún interés por ir por la vía psicológica. Incluso las enfermedades psicológicas o mentales se tratan físicamente con medicación, ¿no? No se tratan de otro modo y esa es la vía, que todo hoy en día se trate con una sustancia química derivada generalmente del petróleo. Entonces, en ese sentido, estamos empeorando, ¿eh? Estamos empeorando desde el siglo pasado, todo está pasando a ser más físico. Incluso hoy en día, si vas al médico, pues todos son eh, pruebas físicas, ¿no? Y no, el médico no te va a dedicar un tiempo a preguntarte cómo estás de feliz, cómo va tu vida de pareja. No, no le interesa, no tiene tiempo tampoco. Inmediatamente te tiene que dar una receta o pedir una prueba, una analítica o una radiografía, un escáner, ¿no? Y si vas al psiquiatra, pues muchas veces tampoco tienes ese espacio, simplemente enseguida está pensando en qué medicación darte, que es la que cree que va a ser la más adecuada y te la da y se acabó. ¿Cuál es tu postura en relación a la medicación? Bueno, yo comencé trabajando con la homeopatía, que luego la dejé porque era tan complicada, aunque me gustaba mucho, pero era tan complicada que dije, bueno, o hago homeopatía o hago psicoterapia, pero las dos cosas no me da, ¿no? Y también por hobby mío he trabajado mucho, he leído mucho sobre cómo mantener la salud por medios naturales, es decir, por la propia sabiduría del cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se está desatendiendo y no se potencia nunca. Es decir, el cuerpo tiene una capacidad maravillosa de mantenerse sano. Si no, no habríamos llegado aquí después de tantos milenios de evolución, ¿no? Sencillamente porque el cuerpo, mucho antes de que se desarrollara la medicina moderna, se mantenía sano, ¿no? Claro. Y nos ha llegado una dotación genética perfecta, ¿no? Solo que hoy en día, pues eso está empezando a cambiar, incluso la salud general de la población está empeorando, a pesar de que se gasta más en medicamentos y en medicina moderna. Muchos países la tasa de supervivencia, que antes pues, estaba, yo qué sé, en los 80 años, está empezando a disminuir. Países con unas medicinas tan avanzadas como Estados Unidos ven que su esperanza de vida disminuye, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso? Sencillamente porque la medicación nunca puede ser la solución. Yo creo que en algunos momentos es absolutamente esencial, pero cosas puntuales. Pero casualmente, bueno, no casualmente, hay que comprender que no existe ningún tratamiento para curar ninguna enfermedad crónica. Para curar, digo curar, no para seguir adelante como tirando, Ya. sino que te den esa medicación y te olvides de la enfermedad porque la has superado. Sí hay para las enfermedades agudas y afortunadamente pues se pueden superar muchos problemas agudos con medicación y hay que tomarla. Pero para la medicación para los problemas crónicos, que es lo que aqueja a la mayoría de la población, no hay ninguna solución. ¿Por qué? Porque la solución no puede estar en la química. Claro, no No puede puede estar estar fuera de ti, ¿verdad? claro, no puede estar y fuera además de lo que es más elemental, es decir, ¿qué comes? ¿Qué ejercicio haces? ¿Qué aire respiras? ¿Qué agua bebes? ¿Cuánto duermes? ¿Cómo estás de feliz en la vida? Es que si pensar que alguien puede estar sano si esas cosas van mal es una utopía, ¿no? Pensar que con unas pastillas que vienen en un tubo vas a tener la salud que vendría por todos esos canales, pues es estar loco, ¿no? Claro. Es totalmente incoherente, la verdad. Sí. Luis, ¿cuáles son, voy a decir, amarres? ¿Cuáles son los amarres que hace que el miedo se perpetúe más hondamente en la vida de las personas? Sí, haces bien en subrayar el miedo, porque quizás es la base de todo nuestro conflicto, ¿no? Es decir, tenemos, claro, desde el momento que estamos identificados con lo que no somos, estamos identificados con este ego, y este ego
es inexistente, según dicen los sabios más grandes de la humanidad. Es una idea. Es un castillo de naipes. No tiene solidez y por lo tanto siempre estoy en peligro de que se deshaga, de que se desmorone, ¿no? Estoy en peligro de que no me quieran, estoy en peligro de que me abandonen, estoy en peligro de no valer nada, de que me rechacen, de que no me acojan, de que me ataquen, ¿no? Entonces, claro, este castillo de naipes es tan frágil que el miedo está constantemente presente tratando de conservar que ese castillo de naipes se mantenga, ¿no? Es imposible, claro, por eso dicen que la verdadera liberación, y tiene ese nombre, es el despertar, ¿no? O la realización, es cuando verdaderamente nos liberamos de ese miedo que si no es inextinguible, ¿no? Claro, cuando ya decides que no quieres sufrir más, que no vas a prestar atención a ese miedo por mucho volumen que le suba, ¿no? Porque el miedo hace eso. Si no lo escuchas, va subiendo el volumen, hasta que se hace ensordecedor, ¿verdad? Sí, claro, lo podemos alimentar o lo podemos ir trabajando, ¿no? Porque también son patrones de miedo, ¿no? Que se pueden trabajar para que no sean tan poderosos. Ahora, desaparecer, yo creo que, como te digo, con el abandono, por ejemplo, pues sí despertamos, ¿no? Sí despertamos a otra conciencia diferente, ¿no? Y no es necesario decirlo, yo creo, pero lo decimos. Todo esto tiene sentido si lo llevas a cabo desde una profunda honestidad para contigo mismo, porque si tú no quieres ver, no vas a ver. Es tu intención sincera de querer ver. Eso es el foco que va a dejar en evidencia esas sombras, esos miedos de tu personalidad, ¿verdad? Claro, y hay muchas cosas de nosotros que no queremos ver porque la imagen que tenemos de nosotros mismos, que la amamos mucho, pues tiene componentes que no son tan presentables y no los queremos mirar, ¿no? Es lo que Jung llamaba la sombra, ¿no? Y esas partes generalmente es muy difícil que podamos encararlas, aceptarlas en nosotros y digamos, hacernos amigos como la mejor forma de que vayan perdiendo fuerza, ¿no? Porque en la medida que luchamos contra esas partes oscuras o negadas de nosotros mismos, se fortalecen más, ¿no? Claro. Así que la única posibilidad real es el amor en mayúsculas, mirar con amabilidad esas partes nuestras que no queremos ver, ¿no es cierto? Mm. Y comprender que no tuvimos opción, que no es que nos equivocamos, que no es que fuéramos incapaces, que no es que fuéramos malvados para desarrollar esas envidias, para desarrollar cosas que son negativas, negativas en el sentido de que nos producen conflicto en las relaciones. Esa sería el denominador común, ¿no? Pero que no fuimos libres de elegirlas. Tenemos que tener esa comprensión caritativa y amable de nosotros mismos de que es lo único que supe hacer cuando era niño, ¿no? Es lo único que me fue permitido y ahora lo único que puedo hacer es decir, bueno, entonces fue necesario, hoy en día no es necesario que me proteja tanto, no es necesario que tenga todas estas estrategias defensivas y puedo ir desmontándolas en la medida de mis capacidades, porque a veces hay que ir poco a poco, es un trabajo muy largo y a veces hay cosas que no conseguimos desmontar porque son muy poderosas, porque nos da mucho miedo desmontarlas, ¿no? Y esa es la práctica del perdón, que, como siempre decimos, no está fuera, tiene que ver solamente contigo, ¿verdad? Esa Claro. mirada de perdón hacia ti mismo, ¿no? He oído en alguna entrevista tuya, Luis, decías que tu personalidad, como hemos dicho antes, era el tipo mental 5, el mío también. ¿Cuáles han sido, esto ya es casi una curiosidad personal, tus mayores retos de trabajo y puede que alguien no necesite ese espejo, digamos, en el otro para hacer su proceso de autoconocimiento? ¿Eso es posible? ¿Tú qué crees? Para mí lo más difícil ha sido abrirme a la vulnerabilidad, abrirme al amor, ¿no? Porque profesionalmente me he sentido siempre bien de hacer terapia, de presentarme en grupos, porque yo como por ese rasgo de carácter, cuando tengo una audiencia me siento tranquilo, ¿no? Me resulta más difícil tener o estar tranquilo en un bar, en un grupo de gente que están todos hablando y yo no sé abrirme espacio ahí, ¿no? Pero si tengo ese espacio, porque tengo ese foro asegurado, porque yo soy el que da el taller,
pues entonces ahí pues doy más de mí, ¿no? Claro. Eso le pasaba también a Claudio, ¿no? Que también era un eneatipo 5, ¿no? Mm. Yo creo que eso, pero hay cosas que son más difíciles, como abrirse a la vulnerabilidad, al amor. Eso, aunque tengas una audiencia amable, hay un miedo interno, ¿no? Un miedo interno a ser herido, a ser rechazado, despreciado, ridiculizado, ¿no? Que es muy difícil. Ujú. Y ese pasar a la acción, ¿no? Que es otra curiosidad del enegatipo 5 que a veces es invencible, ¿no? Hay que pasar a la acción y salir de tu mente, ¿no? El otro día releía La avaricia, el libro de Claudio Naranjo de la editorial La Llave, el prólogo del libro que es tuyo, está escrito por ti, y volvió a impactarme algo que marca el enegatipo 5 transmisor. ¿Cómo divinizamos al ser que amamos? ¿Cómo lo idolatramos? Abocando en él o en ella todo nuestro anhelo de lo superior, casi de Dios, ¿no? Y cómo te separa eso del otro, justamente, ¿no? Cómo te separa de conocerlo verdaderamente. Cualquier idealización te está siempre separando del otro, ¿verdad? Claro, claro. Sí, porque el asunto es que estando identificados con el ego no vemos más, ¿no? Claro. A mí me hace mucha gracia cuando dicen no hay que ser egoísta, pero si es que si no soy egoísta, ¿desde dónde funciono? Si no hay manera, yo no sé cómo se funciona fuera del ego, ¿no? No Claro. tengo la experiencia de estar iluminado o estar en estado de despertar, ¿no? Que sería no funcionar desde el ego, sino obviamente soy egoísta. Lo único que puedo hacer es darme cuenta cómo ese egoísmo interactúa, cómo estoy todo el rato barriendo, tratando de barrer para mí, cómo me idealizo, cómo me divinizo a mí mismo, como dices, ¿no? Mm. Pero aparte de la conciencia, no puedo deshacer eso, ¿no? Claro. No conoces una alternativa a vivirte en el ego, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, pero eso también llegas a un lugar realmente, puedes llegar a un lugar realmente de humildad, que es cuando dices, es que no sé, reconocer ese no sé es el primer paso, ¿no? Es la primera grieta que se abre en la mente para que entre una luz nueva, ¿no? Oye, no sé, reconozco que no sé, ¿no? Ese punto de humildad que se requiere en una primera instancia, ¿no? Sí. Sí, de no saber exactamente, lo dices muy bien, no sabemos cómo salir de este laberinto, ¿no? Y eso en el cristianismo estaba, los santos hablaban mucho de que eran tan pecadores que no tenían derecho a que Dios les diera nada. En realidad yo creo que lo que tenían es la conciencia de esa incapacidad, ¿no? De esa falta de recursos, de que no somos muy limitados. El ego es tan limitado que no puede conseguir nada, ¿no? Mm. Y además no hace nada si no cree que va a conseguir algo. Sí. Después de todo, lo ves como algo realmente tan ingenuo, ¿no? Es como tan ingenuo después de todo que te lo tienes que mirar con esa amabilidad de un niño, ¿no? De un niño herido. Sí, con esa compasión de decir, bueno, Sí, realmente no sé, no sé, y que me ayude el universo o Dios o quien sea, porque yo de aquí exacto. no salgo, de este atolladero no salgo, si no, ¿no? Exacto. Y vemos como las personas mentales viven, pues eso, totalmente en su mente y desconectadas del cuerpo. Y de alguna manera, no solo no escuchamos a nuestro cuerpo, sino que a veces a mí me da la sensación que lo utilizamos casi, no como un colaborador, sino como un sirviente. Bueno, yo creo que, claro, estamos desconectados de la finura del cuerpo, ¿no? Del cuerpo no, porque cuando una persona mental también siente toda la compresión del miedo, de la tensión, por eso se refugia en la mente, porque el cuerpo es un lugar Claro, amenazador claro. donde solamente hay tensión, ¿no? Entonces, sí, pero realmente es muy difícil abrir ese canal, ¿no? Abrir el canal para una persona mental, lo mismo que para una persona muy emocional, también es difícil sentir el cuerpo porque parece como si las personas emocionales tuvieran acceso libre al cuerpo. ¿Qué va? Tienen acceso a sus emociones, Claro. pero a la finura del cuerpo tienen la misma dificultad, la misma inconsciencia de las señales sutiles que da el cuerpo. El cuerpo es mucho más que el mundo emocional, ¿no? Mm.
es una parte del mundo emocional que se manifiesta en el cuerpo y por eso parece que son más corporales, pero la finura de toda la información que viene sutilmente del cuerpo está tan cerrada para un mental como para un emocional, ¿no? Claro. Es muy interesante la relación mente y cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre va a expresar las creencias conscientes e inconscientes, ¿verdad? Que tenemos en la mente. O sea, tiene que estar presente, tan presente como que somos una unidad, ¿no? Nosotros ya mismo nosotros mismos conformamos esa unidad, ¿no? Que luego podemos encontrar en el propio mundo, ¿no? Ante nosotros, todo en unidad, pero hay que empezar por esa unidad cuerpo y mente, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu realmente, ¿no? Luis, ¿cuándo empiezas tú a mirar, a cambiar ese foco de fuera y a mirarte y a descubrirte y a empezar ese camino de introspección y de indagación personal? Bueno, yo creo que ha sido algo desde bastante niño o de joven, ¿no? Me acuerdo que ya entonces, lo que pasa es que era entonces más a nivel de leer libros y en base a eso, pues reflexionar un poco, pero cuando ya verdaderamente me di cuenta que el camino tenía que ser también implicar al cuerpo y las emociones fue cuando empecé la psicoterapia, ¿no? Personalmente, luego talleres, cursos del trabajo con Claudio, ¿no? Para mí ya ahí es cuando me doy cuenta que hay un acceso a través del cuerpo a cosas que para mí eran desconocidas, ¿no? Pero sobre todo fue a través del cuerpo. Y también a través de algo que para mí fue importante en mi desarrollo, que era lo que se llama el movimiento regenerador, el Katsugen, que es una técnica de origen japonés que lo que viene a decir es que el cuerpo tiene la capacidad de mantenerse vivo, sano, que hay una energía vital en todos nosotros que empuja, que mueve, que es lo que nos mueve constantemente y que sabe buscar el camino de la salud, pero que está tan bloqueado por una mente demasiado controladora y por una sociedad tan restrictiva que prácticamente no podemos disfrutar de esa sabiduría corporal, ¿no? Eso para mí fue muy importante también, ¿no? Comprender que la sabiduría corporal es muy enorme, nos podría mantener en estado de salud y de vitalidad y está desaprovechada, ¿no? Claro, una información que no permitimos que llegue a nosotros. Claro, claro. Mm, ujú, Sencillamente también porque no creemos en ella, ¿no? claro. Entonces no, no. Ujú, ujú. El otro día alguien me preguntó, Luis, ¿es posible decrecer? ¿Es posible desevolucionar? Me decía, tengo la sensación de que estoy en retroceso. ¿Es Ya. eso posible o es solo una sensación? Yo creo que es más bien una sensación, y es una sensación frecuente cuando crees que has avanzado, que has desactivado algunos patrones, y eso nos da mucha alegría, va, ya no me pasa esto, ya no me pasa lo otro, y de repente te encuentras con una situación de la vida que verdaderamente te ves que eso otra vez vuelve a cobrar fuerza, y entonces es muy tentador pensar que estoy involucionando. Mm. Pero en realidad es simplemente el contacto con algo muy desalentador y es que los patrones son tan poderosos que, aunque se debiliten un poco, puede la vida llevarnos a circunstancias en las que vuelven a activarse y entonces nos parece que no hemos adelantado suficiente. Y no, al revés, es una señal de que hay que seguir trabajándolo a ese nivel más profundo al que se ha despertado, ¿no? Es una nueva oportunidad de demoler ese edificio del ego que a veces está como adormecido y en otras veces se pone muy, muy loco, ¿no? Claro, en el fondo es una información favorable. Hay que ir Sí, por aquí. claro, Estoy claro. señalando el camino. Hay que trabajar esto, ¿no? Exactamente, Ujú, exactamente. ujú. Te oí hablar en alguna conferencia, Luis, sobre otro rasgo muy egoico y que en la escala de la conciencia de David Hawkins tiene un calibraje muy, muy bajo, es la venganza, porque hay venganzas que realmente se apoderan de las mentes de las personas y vemos cómo están dedicando su vida a ellas, ¿no? Como unos zombies, ¿no? Que están siendo dirigidos por una causa y no solo no les permite vivir libremente, sino que están esclavizados, ¿no? ¿Cómo mirar la necesidad que tienes de venganza sobre algo o alguien, aunque solo sea mental, aunque no pases a la acción? ¿Cómo mirarla con la máxima amabilidad? Ya. Bueno, la venganza es una.
es un desarrollo natural de la agresividad, de la rabia, mejor dicho, ¿eh? Cuando tenemos rabia y no podemos descargarla en ese momento, se crea un lapso de tiempo para poder descargarla más adelante, ¿no? Es decir, ahora me has hecho daño, no puedo responder porque no me atrevo, porque no son las circunstancias, porque sería peor que yo responda, pero tú me las pagarás, ¿eh? Cuando sea posible, yo te devolveré este daño que me has hecho. Y eso es una situación que se da en la infancia. Cuando somos niños, recibimos mucho daño de papá y mamá en muchas ocasiones y no lo podemos devolver. Sí, cuando tenemos un año podemos, o año y medio, podemos darle a papá y a mamá patadas en la espinilla, pero cuando tenemos 5 años ya no nos lo van a permitir. Con lo cual hay mucha rabia, ¿eh? Mucho odio que naturalmente se nos presenta cuando nos hacen daño y que no podemos descargarlo y lo transformamos en venganzas. Cuando sea mayor, ya verás, cuando sea mayor yo no seré como tú, cuando sea mayor yo no haré esto que tú me dices, cuando sea mayor no seré ordenada como tú me lo exiges, cuando sea mayor yo no estudiaré lo que tú quieres, cuando sea mayor yo no te cuidaré, yo no te querré. Todo ese tipo de venganzas que están más en cada persona, están mucho más presentes de lo que creemos, pues es un desarrollo natural y es una parte muy importante del carácter a comprender, porque como bien dices, está más en la mente que ya no en el cuerpo. Así como la rabia se siente muy bien en el cuerpo, la venganza no se siente en el cuerpo. Es una estrategia mental creada, que necesitamos de la memoria para recordarla, ¿no? Y que muchas veces queda ya inconsciente y sin embargo el patrón vengativo está vivo, está activo, ¿no? Puedo yo no darme cuenta de que no les atiendo, o no voy a verles, o estoy muy distante de papá y de mamá, y me parece que es, pues bueno, porque la vida, porque tal, porque no tengo tiempo, porque el trabajo, porque la familia, tengo mi propia vida, no me da tiempo. Pero a veces, si me pongo a reflexionar, puede haber algo de venganza. Vosotros de niño no me cuidasteis a mí y yo no os voy a cuidar tampoco de adulto. Y si miramos las cosas más importantes de nuestra vida, si pueden tener un tinte vengativo, quizá descubramos con disgusto que muchas de ellas tienen un tinte vengativo más que elecciones libres que hayamos tomado, ¿no? Claro, claro, claro. Que no sea que eso haya determinado realmente algunos momentos de tu vida decisivos, ¿no? Pero es verdad que es un gesto, porque es un gesto que si estás atenta a tu mente, lo vas a ver que puede surgir en cosas pequeñas, en momentos pequeños, ¿verdad? Pero si estás atento vas a ver cómo esa estrategia es fácil que se active, ¿verdad? Sí. Sobre todo, la forma de detectarlo es que esto que hago, su finalidad es hacerte daño de alguna manera. Esa es la venganza. Ya. Que lo que estoy haciendo, yo sé que te va a doler, sé que vas a sentirte poco atendida, poco creído, o poco lo que sea, o que te va a hacer daño, que te va a dar miedo, cualquier cosa, ¿no? Pero yo quiero hacerte daño, el mismo daño que me hiciste tú en el pasado, ¿no? Claro, realmente es un ataque directo, es una reacción. Es una reacción, ¿no? Luis, tú eres el director del Instituto Hoffman en España, donde llevas a cabo el proceso Hoffman. ¿Qué es el proceso Hoffman y cuál es vuestra metodología en relación a los traumas? Bueno, el proceso Hoffman es un trabajo creado hace 58 años, yo creo, por Bob Hoffman, y que lo que sigue es un camino que no es ajeno a otras técnicas de psicoterapia, ¿no? La conciencia de que los conflictos vienen de la infancia, es decir, que los patrones que dirigen nuestra vida actual están aprendidos en la infancia, eso es común, yo creo que a multitud de psicoterapias, ¿no? Ahora, lo que sigue es un camino un poco original, sobre todo era muy original cuando lo creó Bob Hoffman, que en aquella época pues hablar de expresar la rabia era como, no sé, Freud estaba totalmente en contra de la catarsis, ¿no? O hablar de perdón era como una cosa más bien del campo religioso, pero que, bueno, a que venimos con la psicología. Hoy en día no, hoy en día se hacen tesis doctorales sobre el perdón y todo el mundo le parecen muy meritorias, ¿no? Pero en aquella época era un reto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es
volver a ese lugar de la infancia, tratar de revivir el dolor de lo que me hicieron, poder expresar esa rabia, ese dolor que tuve en aquel momento y que está inexpresado. Y hay una cosa muy elemental, y es que para el inconsciente no hay tiempo. Y ese dolor de la infancia, si no está expresado, sigue todavía esperando un lugar para expresarse. Esa rabia de la infancia, que está inexpresada, sigue todavía buscando un lugar para expresarse. ¿Cómo se expresa? Pues muchas veces esa persona que tiene rabia contenida desde la infancia y que se la sujeta con duro esfuerzo, pues un día bebe 4 copas de más y organiza una, pega golpes, insulta. ¿Por qué? Porque en ese momento se le bajan un poco las defensas y se pone a sacar todo lo que está, digamos, en el almacén de la rabia, que es desde la infancia, ¿no? Entonces, en el proceso dirigimos, ayudamos a la persona a que tome contacto con esos momentos de rabia, de dolor de la infancia y que los exprese como se expresaba de niños, como está pendiente de expresar. Y de niños lo expresábamos con patadas, con gritos, con golpes, y esa es la forma de expresar natural que quedó bloqueada. Y dando ese espacio, la persona siente que ya está, ya no tengo cosas pendientes. Y entonces está disponible, y no antes, y eso es muy importante, está disponible para abrirse a la posibilidad de perdonar. Es como si una persona te ofende, un amigo tuyo o cualquier persona te ofende y tú tratas de perdonarle, pero si no lo has hablado, si no le has dicho, me ha dolido mucho esto que me has hecho, es muy difícil que tú puedas volver a sentir esa conexión amorosa con esa amiga o con ese amigo. Primero necesitas decirle, oye, esto que me hiciste me ha dolido mucho, estoy muy enfadado contigo, ¿no? No entiendo cómo siendo mi amiga, mi amigo, me has podido hacer esto. Y la otra persona pues puede que diga, no me había dado cuenta, perdona, lo siento. Y entonces sí que estamos dispuestos. Cuando yo me he permitido mostrar mi rabia o mi enfado, entonces ya estoy disponible para decir, vale, de acuerdo, que ahora quiero entender por qué lo hiciste. Pero hasta entonces yo no quiero entender por qué lo hiciste, yo solo quiero entender que me da rabia lo que me hiciste, que no tienes derecho a lo que me hiciste. Claro. Entonces con papá y mamá sucede lo mismo. Cuando yo me doy el derecho de expresar esa rabia y ese dolor, estoy disponible para escuchar qué les pasó a ellos. ¿Por qué aquel papá y aquella mamá me trataban mal o me gritaban? ¿Qué les pasaba? ¿Qué pasa? Que a la noche hablaban entre ellos, a ver cómo le hacemos la vida imposible a este hijo mañana, ¿no? A ver cómo le herimos, a ver cómo le creamos traumas. No, jamás pensaron así, jamás reflexionaron así. Era algo que les salía porque ellos también eran víctimas de sus patrones, ¿no? Claro. Y entender que eso también era inevitable para ellos, ¿no? Pues hace que, lo que decía Bob Hoffman, ¿no? Que tuvieron la culpa, pero no fueron culpables, ¿no? No fueron culpables porque ellos tampoco pudieron ser libres de no ser así, ¿no? Claro, hicieron siempre lo mejor que supieron en el nivel conciencial que habitaban. Claro, ¿no? Y a veces ese nivel conciencial era muy, muy erróneo y me hicieron mucho daño, y otras veces pues menos, pero en cualquier caso siempre era algo imposible de evitar, ¿no? Claro. Es como solemos decir, como una cadena de desgracias sin culpables, ¿no? Qué interesante, el inconsciente no tiene tiempo, Luis. Y eso es así, no hay tiempo, ¿no? Puedes liquidarlo en un instante, pero no hay tiempo para ir vaciando todo aquello que no queremos ver. Eso va a estar ahí si no es expresión. Es que esa es la palabra, ¿no? Somos expresión. No basta solo con sentirlo, con guardarlo, hay que expresarlo. Sí. El mejor maestro o maestra para eso es un niño, una niña pequeña. Es verdad. Siente la emoción e inmediatamente la expresa y se queda en paz. Tiene una pataleta y en 5 minutos está otra vez abierto al amor, a recibirte, a dar un abrazo. Y eso es la prueba de que verdaderamente ha metabolizado esa emoción, no se ha quedado con huellas. Exacto. Claro, cuando ya tenemos 5 años ya no sucede lo mismo, ¿no? Ya no es posible
evacuar toda esa emoción, no es posible expresarla, no es posible limpiarse y nos quedamos con resentimientos. Y a un niño de 5 años ya se le acerca a papá o mamá después de haberlo ofendido y ya, déjame, ¿no? Claro. Sí, sí, estar en constante actualización, ¿no? Y es verdad que son vivencias, Luis, muy intensas, ¿no? Y que te han golpeado muy, muy fuerte en la infancia y no has tenido posibilidad de comprenderlas, como decíamos, con el nivel conciencial que tenías entonces, no lo has logrado. Y verlas con la conciencia que, por supuesto, tienes ahora, ¿no? Pues es muy sanador, ¿no? Claro, y darnos la oportunidad de expresarlo, ¿no? Y es una reconciliación con la imagen, no real, sino imagen, que es como una foto en tu mente de nuestros padres, ¿no? Digo imagen, ¿eh? Es un Sí. acto de soltar, Luis, para finalmente, pues eso, ser nosotros mismos. Más bien, yo te diría que realmente en la infancia nos hacemos una imagen de papá y mamá, que tiene muchos componentes negativos, que esa imagen sigue afectándonos toda la vida, fantasmalmente tenemos a papá y a mamá diciendo que no hacemos las cosas bien, criticándonos o poniendo mala cara o diciendo que debiéramos de ser así o que no vamos a llegar o que no somos suficiente o que no valemos o que no nos merecemos que nos quieran. Esa imagen fantasmal sigue estando ahí. Entonces, cuando a través de una comprensión de papá y mamá más profunda, nos cambia la imagen de papá y mamá. Y de ser figuras negativas nos damos cuenta que son figuras humanas que también tuvieron sus dificultades, su dolor, su sufrimiento, su intento de ser un buen padre y una buena madre, con fracasos a veces estrepitosos y otras veces menores, ¿no? Pero que realmente son seres humanos y entonces podemos tener una imagen hermosa de ellos dentro de nosotros, ¿no? Mm. Y eso nos libera enormemente de mucho sufrimiento y de mucha mirada negativa del mundo, ¿no? Ujú. ¿Qué es para ti la espiritualidad? La espiritualidad es algo que está dentro de en otro nivel, ¿no? En otro nivel, pero que el nivel psicológico a veces es tan fuerte que nos impide abrirnos al nivel espiritual. Por eso creo que la psicoterapia y el trabajo psicológico, que hoy en día está más de moda y hoy en día hay muchas personas que están realizándolo, nos abre a la posibilidad de que aparezca algo que está ya dentro de nosotros, pero que está demasiado nublado, demasiado obstaculizado por todo este conflicto emocional, por todo este mundo mental que es tan poderoso que nos mantiene ahí hipnotizados, ¿no? Entonces ese nivel espiritual, que hay muchas formas de llegar a él, desde tiempo inmemorial se han creado escuelas para que esa espiritualidad o ese ser espiritual que somos esté más presente o seamos o nos sintamos que somos eso, ¿eh? Pero yo creo que la psicoterapia hoy en día es fundamental porque si no, a veces hay personas que dedican mucho tiempo a la meditación, lo cual me parece estupendo, ¿eh? Pero que si no trabajan psicológicamente pueden equivocarse buscando en la meditación lo que en realidad tendrían que solventar primero psicológicamente, ¿no? Pero yo creo que de todas formas hay escuelas tradicionales que trabajan solo espiritualmente con mucho esfuerzo, con mucho tiempo y también consiguen pues estados de liberación, ¿no? Mm. Pero nuestro mundo actual, occidental sobre todo, yo creo que necesita una mezcla de meditación, de apertura espiritual y una mezcla de psicoterapia, ¿no? Que se potencian y se facilitan mutuamente, ¿no? Mm. Pero el mundo espiritual puramente está en otro nivel, ¿no? Mm. ¿Cuál crees que es la finalidad del ser humano? ¿Qué hemos venido a hacer y qué hemos venido a aprender? Pues yo creo que yo coincido con los grandes sabios de la humanidad, que la finalidad es pues conocer a Dios, que es lo mismo que conocernos a nosotros mismos, que es lo mismo que el amor, ¿no? Son palabras coincidentes, solo que algunas de ellas tienen mala prensa en nuestra cultura,
¿no? Y otras tienen mejor prensa. Hay gente que prefiere decir, bueno, hay que ser uno con el universo, hay que ser uno con no sé qué. Bueno, podemos llamarlo de diferente manera, pero hay una intuición de que hay algo grande que somos en realidad, como el dolor de estar viviendo en una habitación oscura cuando hay un resplandor en el exterior tan increíble al que no sabemos cómo acceder, ¿no? Estamos peleándonos con las paredes en ese calabozo oscuro, ¿no? Y no sabemos cómo salir a la luz del sol, ¿no? Pero ese anhelo no nos va a abandonar y nos va a conducir y nos va a guiar, ¿verdad? Sí, sí, porque no podemos estar en paz mientras no esté actualizado eso, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Estamos acabando, Luis, pero ¿cuál es tu visión global actual en el sentido del despertar espiritual? Es decir, ¿cuál es tu mirada? Porque sin duda vivimos en una polarización siempre. El peor escenario está junto al mejor escenario, pero si dejamos de mirar un poco el escaparate del mundo, llámale televisión, llámale políticos enzarzados en tener razón, si nos abstraemos un poco de eso, ¿no vislumbras tú que es un momento quizá único, maravilloso de despertar espiritual que está viviendo esta humanidad? Yo creo que sí, pero con la salvedad, hay una cosa que decía Gurdjieff, el maestro espiritual del siglo pasado, que decía que la cantidad de sabiduría en el mundo era constante, ¿no? Y bueno, yo en aquella época decía, ¿qué dice, no? Es decir, que si hay mucho mal, también hay mucho bien, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que hay mucho mal, que hay mucho intento de nublar la conciencia, de reducir la conciencia de la población, y al mismo tiempo hay muchas posibilidades de tener una ampliación de esa conciencia, ¿no? Entonces estamos en ese filo de la navaja en la que a veces podemos caer en las garras de esta sociedad que trata de disminuir nuestro campo de conciencia, pero también hay más posibilidades de abrir ese campo de conciencia, ¿no? ¿Cómo accedes tú, Luis, al silencio? ¿Cómo te vas dando paso a tu parte más silenciosa, más profunda? Bueno, yo creo que la meditación no solamente como un espacio de meditación, sino con la meditación que podamos extenderla a la vida diaria, de estar atentos, ¿no? De estar conscientes, ¿no? Para ver cómo funciona esta mente que es la que nos separa de nuestro ser, ¿no? Esta mente tan activa, tan loca, ¿no? Que nos separa de lo que somos verdaderamente, que no para un segundo y que si no para, no hay espacio para nuestro ser más profundo para expresarse o para que estemos en contacto con él, ¿no? Entonces la meditación como práctica formal de que me siento ahí media hora o una hora, me parece muy valioso, pero siempre que nos ayude a que eso esté más presente en nuestra vida diaria y más momentos en medio de la actividad cotidiana o de pasear o de estar con gente que nos podamos dar cuenta de nosotros mismos, ¿no? Ese recuerdo de sí que decía Gurdjieff, ¿no? Sí, porque podemos estar meditando en cualquier situación cotidiana de nuestra vida, ¿verdad? En cualquier momento, ¿no? Claro, claro. Lo óptimo, decían, lo óptimo es una meditación de 24 horas al día. Sí, sí. Pero claro, eso estamos ahí, estamos todos en el camino. Para acabar, Luis, bueno, darte las gracias porque no hemos hablado del agradecimiento, pero sin duda extender el agradecimiento en todo aquello que realizamos es la ventana, ¿no? Que se abre a la abundancia y a la plenitud también, ¿verdad? Claro, porque yo creo que agradecer todo, que eso es lo difícil, porque agradecemos lo bueno, pero no Claro, lo malo. claro. Agradecer lo bueno y lo malo como dos partes necesarias en nuestra vida y en nuestro proceso de evolución, ¿no? Mm. A veces somos tan parciales que solo queremos lo bueno, pero agradecer lo bueno y lo malo yo creo que es la aceptación de la vida, ¿no? Sí, sí, para mí esa es la clave, ¿no? El nivel de agradecimiento que seas capaz de ofrecer en cada instante, ¿no? ¿Qué grado de satisfacción estás teniendo ahora, ¿no? O después, cuando vayas a hacer la cena, ¿no? O estás disfrutando con tus hijos, ¿no? ¿Qué grado de satisfacción hay en tu vida en cada momento, ¿no? Muchas gracias, Luis, por tu labor y tu estar al servicio del otro y gracias a todo el que haya llegado hasta aquí, que es sin duda un placer volver de nuevo con una nueva temporada. Muchas gracias por la entrevista, por tu inteligencia a llevar la conversación y tu conocimiento y
Encantado. Muchas gracias.